de la evolución del COVID-19 en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 431 los nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa en 9.452 la cifra de personas contagiadas. 1.559 permanecen hospitalizadas. Por territorios, los datos son los siguientes. En Araba, el número de contagios asciende a 2.806, de los que 237 permanecen ingresados. En Vizcaya son 4.968 las personas contagiadas, de las que 1.002 se encuentran ingresadas. Y finalmente, en el territorio histórico de Guipúzcoa, el número de positivos asciende a 1.678, 320 de ellos hospitalizados. Ayer fallecieron otras 52 personas, lo que eleva el número de fallecimientos en Euskadi a 638. Es sin duda un muy mal dato el de los fallecimientos. Es el más elevado registrado hasta la fecha. Nos preocupa el alto precio que están pagando las personas de edad avanzada o aquellas con patologías crónicas. Desde aquí quisiera enviar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a sus familiares y allegados en estos momentos tan duros. También ha incrementado el número de personas contagiadas, un total de 431, como decía al principio. Este aumento se produce precisamente en el día en el que más test se han hecho, 1.698, alcanzando así un nuevo récord. En parte porque hemos comenzado a utilizar ya los test rápidos en las residencias a las personas con síntomas y, asimismo, también se ha reforzado la realización de test en la atención primaria. Es preciso recalcar, como dato positivo, que del total de pruebas realizadas ayer, que fueron muchas, solo el 25% dieron positivo. Es decir, 3/4 partes de los test que se hicieron ayer fueron negativos. Otro dato positivo es que hay 160 personas menos hospitalizadas en planta y 6 menos en unidades de cuidados intensivos. De hecho, a día de hoy son ya 80 las camas libres en cuidados intensivos. Asimismo, continúa creciendo el número de personas recuperadas o que han recibido el alta hospitalaria, que hasta ayer eran un total de 4.151 personas. Tamalez, hil diren pertsona kopurua inoiz baino altuagoa da, eta igo da kutsatu diren pertsona kopurua. Kontuan izan behar dugu, hala ere, atzo inoiz baino proba gehiago egin zirela, 1.698 egun bakar batean. Test azkarrak erabiltzen hasi dira egoitzetan, egoera zein den ondo ezagutzeko. Lehen arretan ere gero eta proba gehiago egiten ari dira. Insistimos, a pesar del alto número de fallecidos, los datos siguen constatando cierta mejoría. El alivio que están además experimentando los hospitales así lo refleja. Sin embargo, no es momento, ni mucho menos, de bajar la guardia. Debemos seguir respetando las medidas de confinamiento e higiene para no echar por la borda el trabajo realizado hasta ahora. Realizado el repaso de datos recogidos hasta ayer, quiero informarles de que a lo largo de estas semanas el Departamento de Salud y Osakidetza se han valido de la I+D+I para tratar de anticiparse a los escenarios que pueda ocasionar esta pandemia y así dar la mejor solución asistencial. Con la ayuda de Sherpa, una empresa vasca líder mundial en servicios de inteligencia artificial, se ha desarrollado una plataforma que, entre otras cosas, es capaz de predecir las necesidades futuras de las unidades de cuidados intensivos, por lo que nos ha ayudado a preparar los recursos necesarios en cada momento. Esta herramienta también es capaz de reconocer patrones y tendencias del virus, además de identificar datos de vital importancia para los servicios sanitarios, como las tendencias de infectados y futuros focos, entre otras funcionalidades. Pero Sherpa no es la única empresa o institución que de una manera altruista está colaborando con el Gobierno vasco para tratar de frenar esta pandemia a través de la inteligencia artificial. Quiero citar un proyecto impulsado por científicos del Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, junto con la Universidad del País Vasco, Ikerbasque, y junto con los expertos y expertas del Departamento de Salud del Gobierno vasco.
Todas y todos ellos han venido colaborando en la modelización de la dinámica de la enfermedad del COVID-19, describiendo el impacto de la pandemia en Euskadi y caracterizando el proceso de infección de la enfermedad y su evolución en el tiempo. Como digo, apoyarse en tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial es clave para poder superar una crisis como la del COVID-19. Es fundamental seguir los pasos en este sentido de algunos de los países que van por delante de nosotros en esta pandemia, como es el caso de China, de Singapur o de la propia Corea del Sur. Eusko Jaurlaritzak uste du teknologia berritzaileen alde egitea garrantzitsua dela pandemia hori gainditu ahal izateko. Momentu honetan, adimen artifizialeko hainbat tresna erabiltzen ari gara gaixotasunaren bilakaera eta horren eragina aztertzeko. Finalizo insistiendo una vez más en las recomendaciones del Departamento de Salud para frenar la propagación del virus, extremar el lavado de las manos, limpieza de las superficies de contacto y, por supuesto, cumplir con las medidas de aislamiento. No debemos bajar la guardia en estas cosas. Besterik ez nire aldetik, damos paso a las preguntas. Bai, eguerdion, doctor Sánchez. Un día más paso a trasladarle las preguntas. La primera dice así, un centenar de enfermeras del Hospital de Cruces han denunciado en una carta la sobrecarga de trabajo, la falta de material en las UCIs. ¿Qué tiene que decir el Departamento de Salud y Osakidetza al respecto? Sí, esta pandemia está suponiendo un verdadero reto para todos los niveles. Y también, como no puede ser de otra manera, para el personal que está en primera línea. Lo primero, agradecer el trabajo que han realizado hasta ahora. Trabajo me parece que es digno de halago. Están trabajando en muchos casos al 200% de la capacidad. Y en este sentido, nosotros también, quiero decir, desde el principio tomamos medidas encaminadas de alguna manera a intentar fortalecer a este equipo de profesionales. Establecimos, limitamos actividad programada de cara a poder destinar estos recursos a atender al propio virus. Hemos hecho contratación de personal, incluso en algunos de los casos incluso hemos trasladado personal sanitario entre las diferentes UCIs, entre las diferentes OSIs. Es también importante recordar que hemos incrementado nuestra capacidad en camas de cuidados intensivos, en concreto en el Hospital de Cruces en 75 camas. Esto no es fácil porque además conlleva la necesidad de tener personal altamente cualificado para atender estas unidades. Además, como saben, hemos tenido una serie de bajas. Todo esto ha condicionado que nuestro personal, evidentemente, haya tenido que esforzarse y, como decimos, trabajar por encima de sus capacidades. Y no puedo hacer otra cosa que agradecer el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. La actitud ha sido encomiable en cualquier caso. También creo que es importante que tengamos en cuenta en este sentido que afortunadamente, lo decía también en la comparecencia, en la rueda de prensa, que estamos disminuyendo ya desde hace días la carga de nuestros centros sanitarios y también la situación en las camas de cuidados intensivos, lo que sin duda de alguna manera va a contribuir a mejorar esta situación de sobrecarga asistencial que han tenido que soportar. Sí, desde el sindicato médico se ha asegurado que hay médicos con síntomas que se reincorporan a su puesto sin que se les haya hecho la prueba y en algunos casos en un periodo inferior al recomendado por la cuarentena. ¿Es cierta esta denuncia? Mire, los servicios de prevención de cada OSI son los que se encargan del seguimiento y de la evaluación de los trabajadores sanitarios que podrían ser infectados por el virus. En este sentido, Osakidetza y estos servicios de prevención cuentan con una serie de protocolos específicos que además son el reflejo de los protocolos que se siguen en el resto de las comunidades y que responden a los criterios del Ministerio de Sanidad y que además están avalados por las sociedades científicas y por el conocimiento científico que tenemos a nivel mundial. Y en ningún caso se envían, en relación con lo que dicen estos protocolos y siguiendo estas recomendaciones, a pacientes sintomáticos a trabajar. Es decir, no estamos enviando en ningún caso a personal sanitario con síntomas a trabajar, como no puede ser de otra manera. Nosotros somos los principalmente interesados en que esto no ocurra, es decir, en disminuir la capacidad que puede haber de transmisión, con lo cual, en este sentido, quiero ser rotundo, no enviamos a trabajar a pacientes, en este caso,
a personal sanitario con sintomatología. ¿Qué se sabe de la llamada operación Arca de Noé en Euskadi? ¿Ha decidido el Gobierno vasco qué infraestructuras propondrá para atender a personas contagiadas, como pide el Ejecutivo Central? Sí, tenemos poca novedad en relación con esto, lo hemos dicho en los 2 últimos días. Estamos trabajando en ello para adecuarnos a esta respuesta, pero todavía queda pendiente de resolver algunas de las cuestiones, varias de las cuestiones que trasladamos al Ministerio, y en relación con esto, en cuanto tengamos estas respuestas, adecuaremos la respuesta. Hay varias preguntas relativas al número de fallecimientos. Son las siguientes. En la cifra oficial de fallecidos por COVID están los que no se les ha llegado a hacer la prueba. El dato de fallecidos que ofrece el Gobierno vasco por COVID incluye todos los fallecidos por la enfermedad conocidos, también los de las residencias. Además, según un informe del Instituto Carlos III, el aumento del número de fallecidos es significativamente mayor que los datos de fallecidos por coronavirus que se están ofreciendo. ¿Es posible que hayan fallecido personas por el virus sin prueba o positivo? Mire, los fallecimientos son sin duda alguna la peor parte de esta pandemia. La sociedad vasca y en concreto nuestras personas mayores no se merecen esto. Y sabemos además, y esto cuesta decirlo, pero es cierto, le hemos comentado, que todavía sabemos que en los próximos días vamos a seguir teniendo un elevado número de fallecimientos. Como saben, publicamos diariamente los datos referentes a los fallecimientos y ahí, en relación a las preguntas que me hace usted, incluimos cualquier lugar de fallecimiento, es decir, las residencias sí que están incluidas en estos datos que diariamente aportamos en nuestro boletín. Mire, también me va a permitir que le diga que en esto somos especialmente transparentes. No se hace en otros países, el criterio a la hora de dar estos datos en relación con mortalidad es diferente. Por ejemplo, no se incluyen cuando hay otra causa de muerte. Nosotros, quiero decir, no valoramos la causa de la muerte del paciente. Si el paciente muere con un COVID-19, independientemente de la causa de la muerte, lo incluimos además dentro de nuestros boletines. Mire, le voy a poner un ejemplo. Podemos tener un paciente malito en una situación de terminalidad en relación con un proceso tumoral, con un cáncer, y muere en relación con el cáncer. Pero si ese paciente, además, le hemos diagnosticado un COVID-19, lo contabilizamos dentro de nuestras estadísticas. En este sentido, queremos ser extremadamente transparentes en relación con toda la información que estamos aportando. Hay un medio que pide un desglose de los pacientes ingresados en los siguientes centros que no constan en el boletín. Se trata del Gran Hotel Aqua, el Hotel Gran Bilbao, Hotel María Cristina y San Onofre. Sí, tengo por aquí los datos referentes a esta ocupación. En el caso del Hotel María Cristina hay en este momento 18 pacientes que están utilizando este hotel. En el caso del Hotel Lacua asciende este número de pacientes a 100 y San Onofre en este momento tiene 53 pacientes. En el caso del Gran Hotel Bilbao en este momento no se está utilizando. ¿Hay novedades respecto a los pedidos de China? ¿Se ha cedido alguno a Castilla y León por su particular situación y necesidad? No, en este momento no tenemos ninguna novedad en relación con lo que no hay nada nuevo. La portavoz Montero habla de vuelta a la normalidad el 26 de abril e incluso menciona ocupar calles y plazas, aunque matiza que con instrucciones. ¿Sabe algo de esto el Gobierno vasco? ¿Será así en Euskadi también? Tampoco tengo novedades al respecto. Quizás sea un poco precipitado hablar de estos temas, de entrar en detalles, pero evidentemente estamos trabajando ya desde hace bastantes días en un plan para la vuelta a la normalidad. Se va a tratar de alguna manera en ir rebajando las medidas de cara a que de una manera paulatina consigamos volver a la situación de normalidad, minimizando los riesgos que se puedan dar. Es importante decir, que esto lo hagamos de una manera clara y que tengamos claro cuáles son nuestros objetivos, que lo pensemos realmente bien para garantizar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera posible para evitar que situaciones como las que se han dado se vuelvan a dar. Varias preguntas también sobre la llegada de un avión hoy de Rusia con material sanitario.
¿Qué trae exactamente este avión? Sí, tal como venimos comentando desde hace tiempo, recibimos ya con cierta periodicidad material, lleva material de protección, en concreto lleva gran cantidad de gel hidroalcohólico, son casi 100.000 litros de gel hidroalcohólico de protección, además de otros materiales de protección. En concreto, son aproximadamente 2 millones de guantes para utilización por parte de nuestro personal sanitario y sociosanitario. Y una última cuestión. ¿Se van a mantener abiertos los centros de salud de referencia para el COVID durante los días festivos que estamos a punto de iniciar, con motivo de la Semana Santa? Sí, lo comentábamos, creo que era el lunes, ya avanzábamos que íbamos a mantener abiertos los centros de atención primaria durante estos días de Semana Santa y además para el fin de semana también hay una previsión de refuerzo de los centros zonificados en los que se atiende específicamente a estas personas con clínica respiratoria compatible con el COVID-19. Bueno, hauek izan dira gaur jaso ditugun galderak. Estas han sido las principales preguntas que hemos recogido a lo largo de esta mañana. Eskerrik asko, una vez más. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.